El egoísmo y la propia felicidad, los verdaderos motores del deber. Immanuel Kant nace en Prusia el 22 de abril de 1724 y muere el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Entre sus escritos más destacados se encuentran la Crítica de la razón pura, Kritik der reinen Vernunft, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía y el inicio de la filosofía contemporánea. En ella se investiga la estructura misma de la razón y asimismo se propone que la metafísica tradicional puede ser reinterpretada a través de la epistemología, ya que podemos encarar problemas metafísicos al entender la fuente y los límites del conocimiento. Sus obras principales son la Crítica de la razón práctica, centrada en la ética, la Crítica del juicio, en la que investiga acerca de la estética y la teología y la metafísica de las costumbres, que tiene dos partes, una centrada en la ética, la doctrina de la virtud, y la otra centrada en el ius, la doctrina del derecho. Kant adelantó importantes trabajos en el campo de la ciencia, el derecho, la moral, la religión y la historia. Inclusive creía haber logrado un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, aceptando que todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no con todo procede de ésta, dado a entender que la razón juega un papel importante. Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos, si no hubiesen sido sumidos por la razón pura, y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia nos llevaría inevitablemente a las ilusiones teóricas. El pensamiento kantiano fue muy influyente en la Alemania de su tiempo, llevando la filosofía más allá del debate entre el empirismo y el racionalismo. Fichte, Schelling, Hegel y Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo y contemplando el sistema kantiano de manera que justificaban el idealismo alemán. Hoy en día Kant continúa teniendo una gran influencia en la filosofía analítica y continental. Fundamentos de la metafísica de las costumbres. Un texto escrito por Immanuel Kant, publicado en 1785. Es el primero de sus trabajos con un alto nivel de madurez, que trata sobre la filosofía de la moral. Con este trabajo, Kant tenía la idea de revelar los principios fundamentales de la moralidad y mostrar que son aplicables para el ser humano. Para esto provee un argumento innovador basando la ambigüedad de lo correcto de una acción. Capítulo 2, titulado Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. Tiene como tema principal a la moral como un imperativo categórico y a la felicidad como un ideal que descansa sobre fundamentos empíricos. En el texto se resalta la razón como contraria a la experiencia. La razón consiste en aquellos valores o fundamentos que tenemos por naturaleza, y la experiencia adapta a estos valores a nuestro contexto. Se puede dividir con motivos de aclaración de conceptos a la filosofía en dos ramas, así como la matemática tiene su parte teórica y práctica. La filosofía tiene su parte puramente teórica, llamada metafísica, y la parte en la que se aplican sus conceptos al ser humano como tal. Partiendo desde aquí, tenemos varias ideas claras. Primero, tal como lo han dicho muchos filósofos, no existe el hombre con tal disposición del espíritu para obrar puramente por deber, es decir, dejando fuera de sus acciones toda idea que involucre sus principios, sentimientos y emociones, siguiendo la idea metafísica de lo moral, sino que cualquier acción, por más noble que parezca, tiene una motivación interna movida por el egoísmo y por sus propias inclinaciones administrativas mediante la razón, haciendo un mal uso de esta, pues la razón se perfila como un instrumento de legislación para el hombre. A raíz de esto se postula que los principios morales, para que sean imperativos y aplicables, deben estar libres de toda mezcla con las características de la naturaleza humana
y deben poder subsistir a priori por sí mismos. Y de estos principios morales, de esta forma, se pueden derivar ciertas reglas prácticas para toda naturaleza racional, y por lo tanto, también para la naturaleza humana. Cada cosa en la naturaleza actúa por leyes que las manejan imperativamente, pero hay un concepto, la voluntad, que se resume en la facultad de actuar mediante la representación de estas leyes, siempre y cuando no se elija nada más que la razón reconozca como bueno. Los seres humanos la poseemos. La voluntad se aplica a los seres humanos corrientes en una voluntad santa. No cabe el debe ser como imperativo, ya que el querer ya coincide necesariamente con la ley. Como se puede ver, el asunto del deber y la moral es muy subjetivo, quedando mayoritariamente a juicio del lector crítico. Pero hay un fin que puede presuponerse como real en todos los seres racionales, un propósito que todos tienen por necesidad natural, la felicidad. Todos buscan mediante todas sus acciones su felicidad, aunque claro, las formas de conseguirla son aún más ambiguas que el concepto mismo. A causa de que ningún hombre puede determinar con plena certeza qué es lo que hace verdaderamente feliz, se concluye que la moralidad en el plano metafísico es un imperativo categórico para todo ser racional y humano, al ser un fin en común que el hombre tiene por defecto, pero las formas en las que expresa, las formas en las que el hombre decide interpretarla, son puramente hipotéticas al ser regidas por la experiencia y el contexto de aquel hombre que por el pleno concepto y los imperativos propuestos para cumplirla a cabalidad.